tal, mis hermanos? Dios derrame abundantes bendiciones en sus vidas, en sus familias. Aquí estamos, amor, una vez más para compartir con todos nuestros lindos hermanos. Tu saludito para todos ellos. Claro que sí, qué alegría una vez más estar aquí compartiendo la palabra de Dios, compartiendo esperanza, compartiendo esas promesas maravillosas que alientan cada día nuestra vida, que están escritas en la palabra de Dios. No se olviden que esto es los comentarios de Elena de Guay sobre la lección de la escuela sabática, y ya vamos por la lección número 4. Este cuarto trimestre ya avanza rápidamente y nos encontramos en la lección número 4, que tiene un título que me fascina. Es un título cargado de mucha esperanza. ¿Cómo dice ese título, amor? Claro que sí, la esperanza del Antiguo Testamento. Cómo aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento tenían esa esperanza de la resurrección, tenían esa esperanza de la segunda venida. Y hoy también nosotros tenemos esa maravillosa esperanza de que un día Cristo va a venir por su pueblo. Así es, amor. Vamos a orar para que al compartir los pensamientos de esta importante lección podamos entenderlo a cabalidad y que nos puedan ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Oramos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Queremos suplicarte que nos acompañes al compartir los conceptos de esta importante lección aquí con mi esposa, que todos nuestros hermanos puedan beneficiarse y fortalecer su vida espiritual. Regálanos pues tu presencia, la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se escogió un texto muy preciso para la lección de escuela sabática de esta semana. Ese texto, ¿quieres recordarnos, por favor, ese texto maravilloso de Hebreos? Hebreos 11, 17 y 19. Dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, que no fue una prueba fácil, ¿no? Para nada. Él ofreció a su hijo Isaac. El que había recibido las promesas también estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. Él consideró el hecho de que Dios es capaz incluso de resucitar a alguien de entre los muertos. Por eso él no se negó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no? Y justo hablando en ese sentido figurado, él lo recibió de nuevo, ¿no? Porque Dios proveyó un cordero para el sacrificio, no de Isaac, sino de ese cordero, ¿no? Amor, me llama la atención de este texto que fue colocado como texto de memoria o para memorizar, cuando dice que Abraham sabía, ¿no?, que Dios es capaz incluso de resucitar a alguien de entre los muertos. Y pues estamos hablando de Abraham, está en el contexto del Antiguo Testamento, por eso la lección dice la esperanza del Antiguo Testamento. ¿Cuál esperanza? ¿Esperanza en qué? En esa resurrección, en esa nueva vida, en esa segunda venida de Cristo que cambia las cosas. Y dice que, aunque hablaba en un sentido figurado, lo recibió de nuevo. Ese Abraham, desde Abraham, se nos viene dando esa promesa maravillosa. Sí, porque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser grande, que no se podía contar, que iba a ser quizás como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ahora, y al Dios pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo, estaba yendo como en contravía de lo que había prometido. Era algo como ilógico, por así decirlo, pero sin embargo, ante esas cosas ilógicas que a veces Dios nos pide, Abraham fue obediente y fue a ofrecer a su hijo. Él sabía que Dios cumpliría su promesa, pasara lo que pasara. Él tenía esa fe y esa certeza. Y qué bendición y qué lección nosotros podemos aprender, ¿no?, de Abraham, de ser obedientes a la voz de Dios independientemente de lo que Él nos pida. Aun cuando nos parezca ilógico, aun cuando nos parezca que no es así, me parece que el Señor está equivocado, pero Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla. Él lo que nos pide siempre es lo mejor para nosotros. Ahí vemos, lo vemos reflejado en el caso de Abraham. Amor, definitivamente la muerte podemos calificarla de 3 maneras. La muerte es como deprimente. La muerte es una cosa fría, una cosa fea. La muerte es antinatural. No queremos. Le roba a la vida certeza y significado y rompe abruptamente también las relaciones. Cuando una persona muere, pues ya
todas las relaciones que tenía con la familia, con los vecinos, todo eso queda en stand-by, Sí, se rompe. Pero hay quienes dicen que pueden comunicarse con los Wow. muertos, que pueden hablar, que los escuchan. Pero eso no es verdad. Exactamente, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que los muertos nada saben. Entonces, si escuchamos eso a alguien, podemos enseñarle lo que Dios enseña de la muerte. Y Totalmente. cuando eso suceda, ahora, sí es cierto, porque Satanás también tiene el poder para tomar, Personificarlos. exactamente, tomar la imagen de aquella persona, la figura humana, también tiene el poder de imitar su voz, pero si nosotros tenemos claro que lo que enseña la palabra de Dios acerca de la muerte, pues no nos engañará. Y él engaña a aquellas personas que no estudian la palabra de Dios, que desconocen. Exactamente, que desconocen, y ellos son presa fácil de esa mentira que él introdujo allí en el jardín del Edén: no morirás. Nosotros como humanos nunca estuvimos destinados a morir. Dios nos creó para vivir eternamente. Por eso es que nosotros le tememos tanto a ese momento y a esa circunstancia, ¿no? No quisiéramos que de pronto Cristo viniera antes de que conociéramos la muerte, ¿no? Pero debemos pues prepararnos, vivir en comunión con Dios, porque si vivimos en comunión con Dios, pues, no nos importa morir. Exactamente, no nos importa morir, y sabemos que es temporal, la muerte será temporal para quienes amamos a Dios. Así es, amor. Y solo por el pecado pues morimos, ¿no? Si el pecado no hubiese entrado al mundo, no hubiésemos tenido muerte. que morir, no hubiese muerte. Pero como el pecado entró, también nosotros morimos. Pero alabado sea Dios, porque como la muerte vino por un hombre, la vida también vino por un hombre. La muerte vino por Adán, que introdujo el pecado, pero la vida vino por Cristo, que murió por nosotros. E introdujo esa esperanza, ¿no? Gloriosa. Desde allí del jardín del Edén, en el jardín del Edén, aun cuando se registra que fue esa separación de Adán, de Eva, de Dios, y por ende pecaron, también allí en ese mismo momento se introdujo esa esperanza. Qué maravilloso es Dios, que a veces que Dios no actúa como actuamos los humanos. A veces cuando alguien nos falla, nosotros dejamos de hablarle y lo dejamos sufrir un tiempo, y decimos: después le perdono, cuando se me pase la ira, cuando se me pase el mal genio. Pero sin embargo, allí mismo, en ese mismo momento, Dios les buscó y introdujo esa esperanza. Esta esperanza pues básicamente comenzó con la búsqueda, ¿no?, de que hizo Dios de Adán y Eva. Ustedes pueden leer, y no sé si quieres ayudarme, Sí, amor, a leer Génesis capítulo 3, el versículo 9. Posiblemente podamos verlo también aquí en pantalla. Vamos a leer este texto maravilloso, Génesis capítulo 3, el versículo 9, porque ahí nos está indicando el hecho de que Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Allá en ese entonces fue a Adán y a Eva, pero hoy es a la humanidad, a ti y a mí. ¿Cómo dice el texto, amor? Dice así: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Sabe que esas palabras, amor, las podemos considerar ya para nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde me encuentro yo? ¿En qué situación espiritual me encuentro? No importa que tú hayas cometido los más terribles pecados, que te sientas lejos de Dios, Dios te está llamando, Dios te está buscando, porque Dios tiene planes maravillosos para ti, tiene planes maravillosos para mí. Qué maravilloso es Dios, que Él no nos juzga, ¿no?, sino que cada día nos busca, porque su misericordia y su amor es grande con nosotros. En ese mismo contexto de que Dios toma la iniciativa de buscar a Adán y a Eva, también Dios les anuncia que les enviaría la simiente prometida, y la simiente prometida era básicamente para derrotar, para destruir los planes de Satanás. ¿En dónde vemos ese texto, esa simiente prometida? En el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí ese es un texto extraordinario del Antiguo Testamento, porque es el texto que coloca de base, ¿verdad? Dice entonces ese texto maravilloso: pondré enemistad, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú la herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza, según esta versión que estoy leyendo acá. Es una promesa mesiánica poderosa. Así que, amor, la iglesia, ¿no?, del Antiguo Testamento, básicamente vivía esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la resurrección, de la venida del Mesías. De la venida del Mesías, claro que sí. Ellos esperaban la venida del Mesías y también ellos esperaban otra cosa. También esperaban el establecimiento de su reino. Y ellos no pensaban que Jesús iba a venir para sufrir, ¿no?, para padecer persecución. Ellos creían y tenían la esperanza, la seguridad de que Jesús iba a venir como Rey de Reyes, como Señor de señores, para poner justicia a aquellas injusticias que estaban viviendo en ese momento. Totalmente. Pero Él vino fue a sufrir y a pagar por nuestros pecados, por nuestras culpas, y ahora sí nosotros esperamos esa venida como Rey de Reyes, como Señor de señores, y a poner fin al pecado, a destruir a Satanás y a vivir con los justos eternamente y para Así siempre. Es, totalmente, amor. Esa esperanza del Antiguo Testamento la podemos tener hoy también, porque la esperanza de la resurrección ya era muy fuerte, ya se sentía, ¿verdad? Y muchos hombres tuvieron esa esperanza, ¿no? En el Antiguo Testamento. Exactamente. Job también la tuvo, Daniel, ¿no? Comenzó con Job, diríamos, culmina con Daniel, pero también muchos otros autores hablan de ello. Bueno, vamos a ver cuáles son. Claro que sí. Bueno, aquí hay una cita de la sierva del Señor, porque ustedes saben que estos son los comentarios, las notas de Elena de White. Las notas de Elena de White, y queremos entregarles, hermanos, una cita muy valiosa, muy poderosa, que encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 299. Tomen nota de esta cita. Vamos a colocarla en pantalla y vamos a compartir esta cita. Amor, ¿quieres ayudarme a leer esta maravillosa cita? Bueno, claro que sí. Dice de la siguiente manera: Conflicto de los Siglos, página 299. Si ustedes quieren, vayan y busquen, y también pueden estudiar lo que dice allí. La doctrina del segundo advenimiento es la tónica misma de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja apartó sus dolorosos pasos del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido para romper el poder del destructor y traerlos de nuevo al paraíso perdido. Así es. Los hombres santos de la antigüedad esperaban el advenimiento del Mesías en gloria como la consumación de su esperanza. A Enoc, solo el séptimo descendiente de los que habitaban en el Edén, el que durante 3 siglos en la tierra caminó con Dios, a él se le permitió contemplar desde lejos la venida del libertador. He aquí, declaró, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Eso lo declara Judas 14:15. Ahora, el patriarca Job, en la noche de su aflicción, exclamó con confianza inquebrantable: yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el último día sobre la tierra. Amén. Esa tremenda declaración que hace el patriarca Job aquí, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Esa confianza plena que él tiene en ese Dios maravilloso, y que se levantará en el último día sobre la tierra. Y también el texto del versículo 26 allá continúa diciendo, y yo sé que después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Así que esta cita, hermanos, del Conflicto de los Siglos es poderosa, ¿no? Se le permitió, me llamó la atención cuando dice que se le permitió contemplar desde lejos la venida del libertador a ese personaje, a Enoc. Y pues esa es la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y hay otra cita linda también que la encontramos nosotros allí en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 525. Dice de la siguiente manera esta maravillosa cita: los que se relacionan estrechamente con Dios pueden no ser prosperados en las cosas de esta vida. Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces uno enfrenta
penurias, enfrenta escasez de cosas de esta vida, cosas terrenales. Pero ahí lo está confirmando, ¿no? Pareciera que la vida fuera injusta a veces, ¿no? Que prosperan los que están lejos de Dios, pero quienes están allí tratando de hacer la voluntad de Dios, tratando de ser obedientes, a veces como que las cosas enfrentan no se carencias, dan, ¿no? carencias de muchas cosas. Pero eso me llena de ánimo y de fortaleza, porque dice que los que se relacionan estrechamente con Dios pueden no ser prosperados, o sea, pueden no ser prosperados, porque algunos podrán tener mucha prosperidad, pero otros no, en las cosas de esta vida. Y dice el texto allí, a menudo pueden ser severamente probados y ¿qué más? Y afligidos. Pero y puede ser que le estemos hablando a alguien que esté en esa condición, ¿no? Que esté en esa condición, esté siendo severamente probado, esté siendo severamente afligido. Yo creo que es el caso de todos, ¿no? Así como lo estudiamos el trimestre anterior, cada uno tenemos nuestro crisol, nuestra situación. Amor, y sin que tú pierdas tu punto, cuando tú estabas mencionando eso, severamente probados y afligidos, tenemos que colocar allí un ejemplo, y el ejemplo es el ejemplo de Job, que fue severamente probado y severamente afligido. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque fue un cristiano, si podíamos decir, justo, temeroso de Dios. Era una persona que tenía una relación estrecha con Dios, y sin embargo, miren todo lo que le ocurrió. Y muchas veces uno cree que a la gente que está lejos de Dios le pasan cosas malas o le va mal. No necesariamente. También a los que son hijos de Dios y tienen una relación estrecha con Dios, les ocurren cosas terribles. Solo que debemos tener claro, ¿no? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos llegan o nos ocurren para nuestro bien. Y hay un ejemplo, ¿no? Y nunca seremos tentados más de lo que podamos resistir. Esa es la promesa que declara nuestro Dios en su palabra. Así es, hermanos, queremos darles un ejemplo. Aquí en la cita que estamos leyendo también dice que José fue calumniado. Miren el asunto, ¿no? Y perseguido porque perseveró su virtud e integridad. Ese es un ejemplo. También hay otro ejemplo acá que se presenta, y es el ejemplo de David. Dice que David, ese mensajero escogido de Dios, fue perseguido como una bestia de presa por sus malvados enemigos. Y también Daniel, ¿no? Daniel fue arrojado allí al foso de los leones porque era leal e inflexible en su lealtad hacia Dios. Y ahora sí viene, amor, el que yo mencioné al principio, ¿no? Job también tenemos que mencionarlo aquí, que fue privado de sus posesiones mundanas, y su cuerpo estaba también afligido, que sus parientes y amigos lo aborrecían. Pero conservó una cosa muy bonita que tú y yo debemos conservar, y fue su integridad y su fidelidad a Dios. Estos ejemplos, amor, de firmeza humana en el poder del poder divino, son un testimonio, realmente son un testimonio poderoso para el mundo de la fidelidad de las promesas de Dios, que las promesas de Dios se cumplen, de su presencia permanente y su gracia sustentadora con sus hijos. Ahí vemos el ejemplo entonces de José, de David, de Daniel y de Job, que fueron personas que se mantuvieron de parte del Señor. Exactamente, qué maravilloso hablar de esos personajes extraordinarios, ¿no? Que confiaron en Dios, tuvieron una fe extraordinaria, y también Dios operó de manera extraordinaria en sus vidas. Pero apreciado amigo y apreciada amiga, amor, que estás aquí y estamos haciendo este conversatorio, eso ya es historia. Ahora la historia que se está escribiendo es la tuya y la mía. Es momento de empezar nosotros a confiar en Dios, es momento de empezar a obedecer a Dios, es momento de empezar a ver esos milagros extraordinarios que se cumplieron en seres, en personas con errores que también cometieron como los que tú y yo cometemos, pero que se dispusieron en las manos de Dios. Y Dios operó grandes milagros. Saben que ayer, amor, ¿recuerdas la hermana que nos encontramos allí cerca de un centro médico? Muy efusivamente contó su testimonio de cómo Dios la había librado de la muerte, ¿no? Estuvo en un cáncer terminal, los médicos ya no daban esperanza, pero hoy esa hermana está completamente sana. Y me llamó la atención que ella hizo: yo clamé al Señor.
clamé al Señor. No una oracioncita chiquitica ahí de papel, de un minuto, no. De lo profundo de su corazón, frente a esa situación que la hermana estaba viviendo, dice que ella clamó al Señor y el Señor la escuchó. Vino la presencia de Dios, llegó a la clínica donde estaba allí, porque sintieron alguna cosa extraña, ¿verdad? Quienes habitaban allí, y sin duda alguna era la presencia de Dios que vino para intervenir a esa hermana, básicamente. Y sabe que ahí es donde uno entiende el por qué llegan esos momentos tan difíciles en la vida de los hijos de Dios, porque debemos ser un testimonio para muchas personas. Luego allá la especialista mirando los exámenes como que estaba se sorprendió turbada, exactamente. Al ver. Y bueno, la hermana le pregunta, bueno, ¿cómo están los exámenes? ¿Están peor que antes o qué? Y ella dice, no, la especialista respondió, no encuentro evidencia de ninguna enfermedad aquí en estos exámenes. Wow, eso es y un entonces testimonio. la hermana le dice, ¿usted cree en los milagros? Y bueno, la respuesta de aquella especialista fue, desde hoy empiezo a creer en los milagros. Tremendo. Entonces, fíjese que a veces Dios permite, Él no nos manda el mal, ¿no? Permite que lleguen las pruebas, porque nosotros mediante las pruebas nos acercamos más a Él, mediante las pruebas le buscamos con mayor sinceridad, mediante las pruebas le buscamos con mayor fervor. Y así nos constituimos en fortaleza, en testimonio para muchas otras personas, y así, por medio de nuestro testimonio, muchas personas también conocen del amor de Dios. Así es, amor. Hay una cita también que queremos entregarles rápidamente del conflicto de los siglos. Ese es un libro que hoy por hoy tenemos que leerlo en el marco del tiempo del fin. Conflicto de los siglos, la página 544, amor, tiene una declaración muy bonita. Bueno, dice así: como consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a todos, a todo el género humano. Todos por igual bajan a la tumba, y a través de las provisiones del plan de salvación, todos serán sacados de las tumbas. Yo digo un amén por esa promesa maravillosa. Hay dos cosas aquí, ¿no? Una, que por el asunto de Adán, bajan a la tumba por la intervención o la consecuencia del pecado de Adán. Ajá. Pero también dice que todos serán sacados, resucitarán de sus tumbas. ¿Por qué? Por la maravillosa provisión del plan de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es que habrá resurrección de los muertos, amén, así de los justos como de los injustos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué? Todos serán vivificados. Es una cita poderosa, ¿no? En 1 Corintios 15, 22. Ajá. Qué cita más hermosa, hermano, para que la tengan presente. Pero se hace una distinción entre las dos clases que se producen. Todos los que están en los sepulcros oirán que la voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo declara Juan 5, 28 y 29. Tremenda. Todos serán sacados de las tumbas. La lección de esta semana nos habla justamente de eso, de la esperanza del Antiguo Testamento. Aún desde el Antiguo Testamento ya estos grandes, estos héroes, estos líderes allí tenían esa esperanza gloriosa de la resurrección. Así que, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección tan linda, la esperanza del Antiguo Testamento. Hay unos pasajes, ¿verdad?, que sin duda alguna sería muy bueno que ustedes los tuvieran presentes. Voy a mencionarles, amor, unos pasajes así rápidamente para que ustedes lo tengan presente, que son los 9 pasajes principales que están relacionados con la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento, para que los repasen en casa. El primer texto se encuentra en Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Tomen nota, por favor, y les invito, si es posible, paren el video para que tomen nota de ese pasaje y lo puedan leer en su casa. El segundo texto, amor, que le vamos a compartir a los hermanos, es el de Salmo, capítulo 16, el versículo 9 y 10. Y vamos a leer también vamos a darle otra cita a nuestros hermanos. ¿Cuál es? Salmos 49, 9 al 15. Claro que sí, esa cita, hermanos, es extraordinaria. Tome nota también de otra cita valiosa. Salmo 71, versículo 20. Esa es una cita que usted debe repasar en su casa, que habla acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. La quinta cita es Salmos 73, 24.
Todas esas citas nos llenan de esperanza, nos llenan de certeza de que esa consecuencia tan terrible del pecado que es la muerte es temporal cuando confiamos en nuestro Padre Celestial. Así es, la número 6, la sexta cita, hermanos, se encuentra en Isaías 26, Isaías 26, 19, Isaías 26, 19. Tome nota, por favor, de esa cita. La séptima cita está en Daniel 12, 2 y 12. Daniel capítulo 12, versículo 2 y el versículo 12 es sumamente valiosa. Y las dos últimas citas que queremos entregarles, una se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2, el versículo 2, y la última, amor. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Esos pasajes que les hemos dado han sido de un compendio de textos que encontramos en la lección de esta semana, que sin duda alguna son muy valiosos para que su corazón se llene de esperanza de la resurrección, de la vida nueva, ¿verdad?, que Jesús traerá cuando venga y cuando resucite a todos sus hijos, a todos sus seguidores. ¿Cómo te parece esta lección? Bueno, es esperanzadora, ¿verdad? Maravillosa, porque como decíamos, la consecuencia peor del pecado es la muerte, es lo que más nos duele, es lo que no queremos enfrentar. Pero bueno, en Dios, en Cristo, tenemos esa esperanza, tenemos esperanza más allá de la muerte, y eso llena nuestros corazones de esperanza, llena nuestros corazones de gozo y llena nuestros corazones de tranquilidad. Así es. Bueno, llega el momento, hermano, para despedirnos, agradecerles a todos ustedes por vernos, por compartir el video, por darle like, por darle me gusta. Eso es importante, que compartan este video. De dónde nos están viendo, nos encanta cada día leer y responder sus comentarios. Así es. Nos despedimos con cariño, no sin antes hacer una oración de despedida y de pedirle al Señor que nos ayude para estar firmes y fieles en su venida. ¿Quieres orar, amor? Claro que sí, oremos. Querido y buen Dios, nuevamente te damos las gracias por lo maravilloso, por lo bondadoso, por lo amoroso que tú eres con cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos nada, pero tú eres grande en bondad, en misericordia, en amor, y nos provees todo lo que necesitamos para ser Señor. felices. Amén. Gracias, porque a pesar de que estamos lejos de ti, que Satanás quiere arrebatarnos, tú proveíste el mayor regalo que el ser humano pudo recibir, y es la salvación. Amén. A través de la muerte de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Ayúdanos a abrazar ese regalo, ayúdanos a tomarlo, ayúdanos a prepararnos para ese maravilloso encuentro contigo, un día no muy lejano, cuando tú vengas. Amén, Señor. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ayúdanos también a ser esos instrumentos que compartimos tu palabra. Ayúdanos a contarles a nuestros familiares, a nuestros amigos, que tú vienes pronto y que debemos prepararnos para ese encuentro maravilloso contigo. Amén. Donde no habrá tristeza, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedad, donde no habrá preocupación. Al contrario, todo será felicidad, todo será maravilloso, porque estaremos en tu presencia. Amén, Gracias, Señor, porque nos escuchas. Suple cada necesidad que hay en el corazón de las personas que están viendo este video. Sé propicio a la petición que hay allí en su corazón, y cumple tu voluntad de acuerdo a lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el perdón Amén. que cada día otorgas a nuestros pecados. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, mis hermanos, bendiciones a todos. Chao, chao.